Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy el vídeo, como veis, tengo la mesa llena de cosas. Hoy el vídeo no va a ser de ningún tuto, pero creo que será conveniente hacer un vídeo específico para explicar una técnica la cual utilizo con mucha frecuencia y que si la explico en un vídeo, luego cuando la vaya a utilizar en algún proyecto, pues ya no me detengo tanto explicando qué es, cómo se hace, qué materiales normalmente utilizo. Y la técnica que os traigo hoy se llama cartapesta. Cartapesta es un término que proviene del italiano, en que carta significa papel y pesta se refiere al pegamento. Y su traducción literal es básicamente papel pegado. Y efectivamente es eso. Son capas de papel que van pegadas de forma entrelazada, unas encima de otras, que van pegadas entre sí y que como resultado se obtiene una superficie más resistente, más rígida, que queda similar a un cartón piedra, a algo bastante más fuerte. Esta técnica tanto se utiliza para crear figuras, para adaptando un molde, crear una nueva figura. Quien dice una cosa plástica dice, por ejemplo, pues con un globo y hacer las figuras redondas, como vajillas, como tazas, como también se puede utilizar para endurecer. En este caso, mirad, guardé esta caja porque utilizando la cartapesta yo puedo hacer una caja rígida y no tan débil como esta, y utilizarla para adornar, ¿vale? El pegamento ideal para hacer este tipo de trabajo, la cartapesta, es una cola vinílica o la cola de madera, la normal, la blanca, que queda luego transparente. Yo antes la compraba en los bazares, pero empezó a subir muchísimo el precio de ese pegamento y al mismo tiempo la calidad empezó bajando y no era tan fuerte, no era tan buena. Y entonces me decidí a probar esta de Leroy y os digo que estoy encantadísima. Os puedo decir que más o menos esta de 825 gramos me costó 3 euros y poco, y una en el bazar ya me estaba costando 4 y algo, y no tan buena. Este pegamento se puede utilizar ya directo de aquí, mirad la textura que tiene, se puede utilizar ya directo de aquí o rebajarlo con un poco de agua. El papel que se utiliza para hacer esta técnica y esta sobreposición, uno de los mejores es el papel de periódico, porque es maleable y adhiere bastante bien.
Pero también se puede utilizar papel higiénico, que con el pegamento hasta se pueden hacer figuras y relieves. Se puede utilizar, por ejemplo, el papel de la servilleta normal y común. Mirad, esta ya está utilizada, esta parte la descartaré, pero la otra parte la puedo utilizar para hacer esta técnica. Estas servilletas, por ejemplo, utilizadas, como sabéis, no pueden ir para reciclado, y yo aquellas que no están muy sucias pues las voy juntando para luego utilizar en mis trabajos de cartapesta. Por eso ya sabéis, para hacer mil y una cosas que vamos a hacer aquí en el canal, una de las técnicas que utilizaremos seguro es la cartapesta, o sea que empezar a guardar estas servilletas que no están muy manchadas, que nos van a servir. Yo también tengo por aquí trozos de papel normal de folio, porque entre una y otra de las diversas fases de la cartapesta pues le pongo también. La verdad, aquí lo tengo cortada a tijera, pero la mejor forma es rasgar. ¿Por qué? Porque el papel no queda con un corte digamos que quirúrgico, y estas partes que quedan como desgastadas pues ayuda a ir haciendo cada capa y que se una mejor. También utilizo de estas bolsas de supermercado como papel craft, pero lo utilizo ya en una fase ya de terminación, porque esto arrugado, bien arrugado, estirado, y bien ahí maltratado, mirad, nos va a dar una textura preciosa que parece cuero. Tengo esto, mirad, yo por ejemplo aquí ya tengo una bolsa de supermercado, mirad cómo está maltratada, mirad las arruguitas que quedan, queda como una piel. El papel ya no tiene el mismo grosor, ya no tiene la misma textura, mirad, y es una bolsa de supermercado, ¿vale? O de algunas tiendas que ahora optan bastante por estas bolsas de papel. Esta, por ejemplo, es una tienda que descubrí hace poco tiempo y que tiene cosas chulísimas también y no muy caras. Pues esta ya está aquí arrugadita, cuando tengo paciencia lo hago y lo voy preparando. ¿Veis? Este, por ejemplo, es una bolsa de Lidl, mirad. Y esto se puede aplicar después, claro, no con la parte del diseño, pero la parte del revés de la bolsa, y mirad, quedan unas texturas. Ya os enseño un trabajo que hice con él. Todo esto se aprovecha y hacemos de un material más débil. Por ejemplo, mirad, esto era de un quitamanchas para la ropa. Le podemos utilizar recortando lo ponemos para colocar una plantita, por ejemplo, y le podemos aplicar la cartapesta. Es que las posibilidades son inmensas. A ver dónde voy colocando las cosas. Por ejemplo, yo tengo aquí una caja, esto era de electrodoméstico, de un aparatito, no me acuerdo ya ni el qué, y le hice la técnica. Mirad, yo por dentro no lo forré en este caso, pero aquí tengo el alicate de snaps, otros para diversas cosas, y aquí lo tengo. Está súper resistente
luego le di unos adornitos y tal, lo pinté. En este caso lo dejé así que se viera los trozos de papel, pero mirad qué fuerte ha quedado, y así lo puedo utilizar lo puedo colocar en una balda donde sea, y perfecto, y puedo colocar mis cositas sin tener que gastar, utilizando una caja de algo que tienes que comprar, ¿eh? Y bueno, aquí lo tenemos. El pegamento también ya os enseñé. También suelo utilizar cinta carrocera cuando, por ejemplo, mirad, en una caja quiero que los bordes queden la mar de bien, pues lo primero que hago es colocar cinta carrocera aquí y luego aplicar la cartapesta, porque ya no se ve esta parte que normalmente pues empieza como que separándose las partes del cartón, y ya le pongo una cinta carrocera. Después por encima le coloco todas las capas de papel, sea de periódico, de revista, de las propagandas del supermercado, de las bolsas de estas de papel de las tiendas, de folios que ya no utilizáis, bueno, lo que sea, las servilletas, lo que sea. Luego utilizo también de viejos estropajos. Mirad, este era de aquellos que le llaman los mágicos, ¿no? Pero tiene esta esponjita aquí porque luego para pintar es buenísimo aplicar, y lo voy guardando también. Yo por guardar todo. Mirad, tengo aquí que hice como un biombo pequeño de secretaria con esta técnica, y mirad, aquí tan solo le di después un pedazo, y esto está hecho de un cartón de una caja, al que, como era muy grande, le puse otras tiras, la parte de atrás. Tampoco lo trabajé mucho la parte de atrás porque, pues bueno, era un biombo. En otra altura siempre lo puedo terminar de trabajar. Esto para darle estructura y que no doblara. Y esto es un cartón de una caja de otro electrodoméstico, ¿eh? Creo que era no sé, de un ventilador o algo así. Corté los trozos que quise, pero mirad la textura. Y esto queda rígido. Esto llevo un poquito, una aguada de marrón, llama aguada porque le misturé bastante agua, para darle únicamente un ligero color más marrón, ¿eh? Y mirad, ¿veis? Ahí. Y queda una textura preciosa. Luego le di un poco de barniz y ya está. Y podemos hacerlo así, dejarlo lisito. Después de colocar toda la parte de cartapesta, queda la superficie más dura, se puede lijar, se puede pintar con más facilidad. Mirad, está una caja que la estoy terminando. En este caso, con estos pedazos que os enseñé antes, que ya los corto así y los voy pegando ya después de toda la cartapesta hecha. Y mirad, le va dando un toque. La forré toda la caja, por abajo, por fuera, por dentro, y mirad. Esto es un cartón normal. Mirad aquí los bordes. Le puse aquí se nota un poco, la cinta carrocera para que no quedaran en abierto, porque el cartón muchas veces tiene dos capitas de cartón y luego en el medio tiene como un ondulado.
Mirar qué fuerte. Esta la quiero para poner debajo de la máquina de costura y colocarle después algunas piezas que están pendientes de arreglar, de coser o de hacer algo. Y mirar cómo queda. Veis que queda como un patchwork, en este caso porque quise que así quedara. Y con estas ruguitas para darle así un aspecto de cuero. Este todavía no está ni pintado ni barnizado. Y ya veis lo duro que queda. Por lo tanto, es una técnica muy agradecida y que podemos utilizarla para una variedad de cosas, desde crear nuevas piezas, como os dije, y por otro lado fortalecer otras que ya tenemos. Yo lo utilizo mucho en cajas porque te haces una cajita en 2-3 tardes, porque claro, tienes el tiempo de secado y depende del tiempo, pero bueno, esta técnica se cree, por lo menos como la conocemos y la utilizamos ahora, tiene origen en Italia, se cree, aunque se utilizó en diversas zonas del planeta y con diversas texturas, porque hasta se hizo en Egipto, creo, con lino para fortalecer también piezas, y con engrudo. El engrudo también se puede utilizar, no es tan fuerte como el pegamento, es más barato, se hace con agua, harina, un poco vinagre. También haré un vídeo explicando, porque entre capa y capa de papel podemos utilizar en una pegamento, en otra engrudo, en otra pegamento, en otra engrudo, y así vamos aligerando también el gasto de valores de precio, porque es mucho más barato el engrudo, pero no es tan resistente. Y como os digo, es una técnica que se cree que empezó tal cual la utilizamos ahora, que se empezó en Italia, y se ha utilizado en diversas cosas, como para crear figuras, como en Italia creo que también la utilizaron para crear figuras religiosas, y principalmente fue utilizada en el Carnaval de Venecia para crear las máscaras. Es, como os digo, un trabajo muy que lleva tiempo, que requiere paciencia, pero es que transformas lo que quieres. Y es muy agradecido porque total vas a reciclar papel, vas a reciclar cajas, vas a transformar y darle una utilidad. Y bueno, se tiene que hacer la diferencia que la cartapesta no tiene que ver con la pasta de cartón, que se hace con cartón, agua, pegamento y que luego se puede modelar. Con eso también se puede hacer muchas cosas, pero queda una textura completamente diferente porque lo que estamos haciendo es una pasta, ¿no? Y esto no, la cartapesta es, como os digo, papel sobre papel pegado, que va dando una dureza, una firmeza que luego se puede lijar, porque mirad, esto se puede lijar perfectamente. Mirad, ¿veis? Perfectamente. Se puede luego pintar, se puede barnizar, se puede hacer lo que queramos. Y esto es lo que tengo para hoy, el vídeo de hoy, explicaros y animaros a empezar a guardar papeles, periódicos, propagandas de supermercado, cajitas de cartón, ya pensando esto lo pongo aquí y me sirve para guardar esto, me sirve para guardar lo otro, para decorar,
voy a hacer de este molde, por ejemplo, voy a hacer pues tacitas de estas, coger un globo, hacer lo mismo, queda maravilloso, os aseguro, queda maravilloso y cualquier tipo de papel sirve. El más indicado es realmente el de periódico, las servilletas, el papel de cocina, el papel higiénico, pero bueno, si vamos a utilizar algo que ya tiene una utilidad y una finalidad, pues perdemos un poco lo que es el reciclado, pero aquello que sería ya que no lo vas a aprovechar, que ya no tiene utilidad, eso sería ideal. Y entonces, pues eso, folios, apuntes, cartas de propaganda, todo. Coger, yo tengo ahí una cajita y cuando puedo, tal. Estos de los folios, por pereza, con tijera. Pero lo mejor, como os digo, rasgando con la mano. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos, ánimo y mucho reciclado. Venga, chao, chao.